Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A nombre de nuestra rectora, la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de nuestra universidad, y a nombre de nuestra secretaria, la maestra Miriam Liliana Padilla Mora, secretaria de Gestión y Administración Universitaria, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Desafíos epistemológicos de las ciencias de la información documental en el siglo XXI, contando con la participación del maestro en Ciencias de la Información Documental, Ramsés Javín Oviedo Pérez, a quien saludo a la distancia y quien compartirá con nosotros sus conocimientos sobre el tema. Mi nombre es Martín Frausto, director del Archivo Universitario, y me permito hacer mención a los participantes de la conferencia que en caso de presentar alguna duda respecto al tema, podrán emitirla a través del chat de esta plataforma para que nuestro ponente pueda escuchar sus comentarios o dudas presentadas y así responderlas al final de su conferencia. Antes de comenzar, quiero presentar a nuestro ponente del día de hoy, motivo por el cual solicito el apoyo en sala para poder presentar la videosemblanza que hemos preparado sobre nuestro ponente. Adelante con la proyección. Ramsés Javín Oviedo Pérez. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, diplomado en Literatura Contemporánea Europea por el IMBAL y maestro en Ciencias de la Información Documental por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha publicado ensayo, artículo académico, cuento, poesía, reseña y aforismo en medios impresos y digitales de México y el extranjero como Mil Mesetas, Reflexiones Marginales, TXT Magazine, La Santa Crítica, entre otros. Fue responsable del acervo histórico Fondo del Tesoro de la UAQ. Actualmente es editor de la revista Electorema del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Su obra está incluida en la antología literaria Cuando despertamos, el virus seguía ahí, Freire Ediciones, 2022. Obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayo de investigación legislativa entregado por el Congreso del Estado de Guanajuato. Además, es autor del poemario Ignoto Creador, Letra Capital, 2024, y fundador del Seminario de Literatura Queretana. Sus temas de interés e investigación son epistemología de las ciencias de la información documental, literatura contemporánea mexicana, materialismo filosófico, fenomenología de la educación, entre otros temas. Agradecemos su participación en el programa anual de capacitación y asesoría en gestión documental y administración de archivos 2026. TUWEMEX. Administración 2025-2029. Vamos a continuar con el desarrollo de la ponencia y vamos a publicar la videosemblanza de nuestro ponente en nuestras redes sociales para que nos sigan. Cedo el uso de la voz a nuestro ponente, el maestro Ramsés, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias, Martín, por esta semblanza. Quiero ir directamente a lo que hablaremos el día de hoy, que básicamente sería lo siguiente. Hoy los retos de las ciencias de la información documental son tan grandes que demandan la formación de un nuevo profesional de la información. En esencia, vamos a desarrollar ese tema a lo largo de esta pequeña conferencia que intenta ser una charla de aprendizaje donde se lleven algunos contenidos que ustedes ya conocen, algunos que puedan ser nuevos y también que puedan ser detonantes de algunas preguntas. Eso sería en esencia lo que les quiero compartir el día de hoy. Bueno, pues ya me presentaron. Estas imágenes creo que hablan un poquito de lo que he hecho a lo largo de los últimos años. Es algo que me apasiona, que tiene que ver con el mundo de la información, con el mundo documental, con el mundo de la custodia, la difusión y también la investigación sobre el patrimonio documental y bibliográfico y sobre las implicaciones epistemológicas. Aquí una formación previa a las ciencias de la información documental que me pertenece como tal, pues es la filosofía. Entonces la filosofía ha sido un vaso comunicante que me ha permitido sembrar dudas, cosechar preguntas y a veces, de vez en cuando, pues compartir un par de hallazgos que he realizado a lo largo de estas preguntas. Entonces, aquí compartiré una presentación que les prometo que no va a ser una presentación tipo karaoke, donde yo hable como loco y ustedes nada más estén viendo la secuencia. Intentará ser un apoyo y, como ha dicho bien el director de Dirección de Archivo Universitario, Martín Frausto, si tienen
alguna duda que ustedes gusten compartir, la pueden dejar almacenada en el chat y a la medida de mis posibilidades la podemos resolver. Y si no, al final les dejaré el contacto donde ustedes pueden consultar en esencia este documento que les voy a compartir. Entonces, pues ahora sí, como dice la canción, nos podemos arrancar de lleno. Fíjense ustedes que no hace tantas décadas la expresión de sociedad de la información y sociedad del conocimiento se implantó desde la cosmovisión de las ciencias de la información documental. ¿Por qué se implantó? Pues llegó a ser tan relevante desde mediados del siglo XX la expresión información y conocimiento que prácticamente ensambló ese tipo de pensamiento en muchas de las disciplinas que han acompañado esto que esquemáticamente se viene llamando ciencias de la información documental. Sobre todo hablaré con el rótulo Ciencias de la Información Documental, como se ha entendido por la tradición epistemológica que se ha dado en Hispanoamérica, sobre todo en México. Ya veremos más adelantito por qué hago esta precisión, que es muy importante. Entonces, estamos hablando de un contexto importante, que es el del siglo XX, donde empiezan a aparecer expresiones que se convierten no solamente en expresiones solamente, sino que se convierten en rótulos de identidad disciplinaria y en rótulos de identidad académica e incluso institucional. Cuando se empezó a hablar de la sociedad del conocimiento, pues nosotros estamos hablando de autores como Peter Drucker, como Daniel Bell o Manuel Castells, conocidos de sobra dentro de las universidades, dentro de los primeros semestres de las licenciaturas y también en algunos casos, pues referentes imprescindibles en los posgrados de investigación. Estos autores a la postre dejaron inseminada en la concepción de las ciencias de la información como una tarea para resolver los temas de información, sociedad y conocimiento. Es un tema bastante complejo y por supuesto que lo importante que nos interesa pues es señalar cómo es que hay una transición de la que se comenzó a hablar de sociedad del conocimiento, que consistía básicamente en esta información de la que nosotros hablamos diariamente, pues es un activo intangible y incluso nos llega hasta nuestros días esta expresión de que la información es el nuevo petróleo, los datos son el nuevo petróleo. Y esta expresión, ¿qué historia tiene? Por lo menos podemos situarla, como les digo, a mediados del siglo XX. Es una expresión que ha ido acumulándose detrás de la venta de datos, la comercialización de datos, para bien o para mal. Ya hablaremos del tema ético. Ahora bien, como es una expresión que ha sido cuestionada y debatida a lo largo de por lo menos medio siglo, ha habido un cambio en la concepción de entender esa sociedad en la que estamos envueltos de demasiada información y ha habido más bien el prestigio de la sociedad del conocimiento, donde no solamente tenemos la pura información como tal, sino que lo que nos interesa es llevar esa información pues a una implantación social que sirva para el avance humano. ¿Qué quiere decir avance humano? Pues mínimo que dé un nuevo empoderamiento a las exigencias sociales de nuestra época, a nivel de cambio epocal, a nivel de consideración de nuestra vida cotidiana hoy día. Entonces, estamos pues situados en este contexto y en este contexto es donde hay que tomar en cuenta que la información y el conocimiento son dos parteaguas que van a confluir directamente en lo que es la episteme de las ciencias de la información. Muy probablemente ustedes escucharán palabras de un vocabulario filosófico que les prometo que no lo haré en ninguna forma especializado. Es más bien, vamos a ir acompañando estas palabras. Les decía, estos dos parteaguas de la sociedad de la información y del conocimiento confluyen prácticamente en las ciencias de la información de una manera muy interesante, porque son contextos que van a ir determinando la configuración de los paradigmas científicos de las ciencias de la información. En este contexto de las ciencias de la información, pues es importante aterrizarlo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto heterogéneo de disciplinas, estamos hablando simplemente de disciplinas que se acompañan entre sí, que tienen algo en común, que se han acumulado solamente por un contexto universitario o académico. ¿De qué estamos hablando exactamente? Lo que estamos hablando es que a raíz de estos cambios en la sociedad del conocimiento se ha empezado a vivir de veras un cambio en la forma de concebir las ciencias que tienen que ver con la información. Desde luego que ha habido una importante consideración social que hay que abrir aquí, como el de la brecha digital, como el de los cambios en la alfabetización informacional, entre otros aspectos que influyen directamente en cómo se van a conceptualizar y cómo se van a teorizar estas ciencias. Y he puesto en la lámina a propósito estos signos de interrogación para ir descubriendo poco a poco cuál es al menos la propuesta de lo que llamamos el rótulo Ciencias de la Información Documental. La realidad es que estamos en pleno siglo XXI y estamos en medio de debates
epistemológicos muy importantes. Entonces, démosle atención a esta primera sección de la conferencia, a hacer un recuento muy rápido de qué estamos hablando por ciencias de la información, para en un segundo momento tratar de situar los alcances y después darle total importancia a lo que venimos hablando este día, que es el de los desafíos que nos interesan. Bien, pues podemos comenzar con el tema de la bibliotecología. La bibliotecología, pues, es una de esas ramas, de esos aspectos que han consolidado la disciplina de las ciencias de la información documental. Formalmente hay muchas obras que sitúan el antecedente principal en Schrödinger, en Martin Schrödinger, uno de los considerados primeros bibliotecarios que se abocó a la epistemología, y ya hablamos desde 1834. Una obra que fue interesante, que se publicó en ese tiempo, tiene que ver con que en esa obra se sientan las bases para concebir a la bibliotecología como una disciplina científica. Y a partir de esa fecha hasta nuestros días, se han abierto parte a nuevas concepciones epistemológicas sobre qué es la bibliotecología, por qué es una ciencia, en qué medida es técnica y en qué medida podemos agregar un documento, una información, un usuario, una institución, que todas estas constituyan un núcleo epistemológico en forma. Estamos considerando en este tema autores que han dado que decir sobre cuáles son estas bases epistemológicas, cómo es que se puede conocer la bibliotecología, cómo es que la información de los libros sitúan a esto. Hay muchos representantes que quizá convendría nada más evocar, aunque sea de pasada, ¿no? Hablamos ya de Schrödinger, pero también es inevitable hablar de Samuel Crawford, de Charles Cloutier, de Jesse Serra, de Paul Otlet y, por supuesto, del autor de Ranganathan, ¿no? El célebre autor de las 5 leyes de la biblioteconomía. Todos estos autores, pues, en suma, agregaron valor al debate epistemológico. Ahora bien, nuestra pregunta es, ¿en qué medida estos materiales que están viendo en la pantalla, estos 4 elementos que están congregándose en un núcleo sistémico, tienen que ver con la construcción de una verdad científica? Podríamos esto engrosarlo en un debate sobre qué es epistemología o cuáles son las bases para hablar de un paradigma científico, pero de eso dejémoslo en otro momento. Al menos sí dejemos en claro que la bibliotecología ha tenido distintos representantes. En esa tablita que les comparto, pues hay distintas formas de reorganizar la ciencia de la bibliotecología desde distintos puntos de vista. Hay, por ejemplo, son 6 propuestas, totalmente latinoamericanas, por cierto, donde sitúan una filosofía de la ciencia bibliotecológica y cuáles son sus mayores representantes y cuáles son las posturas que sitúan ellos sobre su concepción de la bibliotecología. Hay algo bien importante ahí que me gustaría nada más dejar asentado, y es que la bibliotecología en su objeto de estudio ha variado. Hay personas que lo han considerado que ese objeto de estudio es el sistema de información documental, por otro lado también que es la información como tal, su objeto, la actividad bibliotecaria o incluso el fenómeno comunicacional que se da en un entorno bibliotecario. Como se dan cuenta, son diferentes concepciones en las que se designa la bibliotecología. En suma, consideremos que por lo menos para efectos de este recuento, pues bibliotecología va a ser esa ciencia que designa la información que se da en contextos modulados por acciones como registrar, usar, controlar, administrar diversos entes que son documentales. Entonces, esto es importante. Ahora bien, si pensamos en otra de las grandes disciplinas que forman parte de las ciencias de la información, pues tenemos la archivística. La archivística, pues, es una disciplina igual de mucha actualidad que ha abierto el debate epistemológico en algo que quizá ya han escuchado hablar. ¿Es técnica? ¿Es ciencia? ¿Qué tenemos que decir a propósito? Por lo menos en su historia, la archivística es una disciplina que se constituye como disciplina a partir del siglo XIX, es decir, recientemente, es decir, también coincide con el acta de fundación, por así decir, de la bibliotecología recién mencionada. Hay un par de autores que hacen esa historización de cómo se constituye como ciencia y por lo menos me gustaría dejar asentado un par de cosas. Ha habido distintas etapas de la archivística antes de que nos llegue a nuestros días como una disciplina integral. Previamente, por lo menos en su historia, podemos situar a la archivística como un instrumento funcional. Por ejemplo, desde las primeras formaciones de los archivos hasta de los trastamaras, así llamados hasta la Edad Media, pues el archivo fungía como ese depósito de requerimientos que necesitaba pues prácticamente una formalización de documentos, ¿no?, que se requerían. Pero en una segunda etapa podemos situar ya en el siglo XVIII, XVII a la archivística como una disciplina que se encarga de la custodia de un patrimonio y también de una función jurídica y administrativa de los nacientes estados. Ahora, en una tercera etapa podemos recordar a la archivística como una disciplina que se encarga del desarrollo historiográfico y de la teoría especulativa. ¿A qué me refiero con esto? Pues con el desarrollo también de la paleografía se necesitaban de otras disciplinas ancilares que dieran apoyo a la archivística y ahí tenemos a la archivística. Finalmente podemos mencionar que hay una última etapa dentro del paradigma custodial que es la archivística integral, ¿no?, que está también en la lámina
Y ahí es bien interesante porque la archivística integral pues lo que hace es enmarcar nuevos fenómenos sociales, nuevas necesidades de la época y también nuevas formas de conceptualizar lo archivístico, el archivo. Ahí aparecen, por ejemplo, ustedes recuerdan el tema del record continuum, que ese ha sido también algo importante, donde también hay que darle acceso a la transparencia y hacer de la información una entidad comprensible y accesible por parte de un usuario, ¿no? Un usuario que está dentro de un espacio civil jurídicamente protegido. Entonces, todas estas etapas van a ir retomando el archivo como una entidad importante. Solamente remarcar que en la archivística ha habido una lenta institucionalización en Hispanoamérica. Hablamos de apenas hace siglo y medio, un siglo, en el que se comenzó a hacer de la archivística pues una disciplina como tal, con instituciones educativas, con revistas, con asociaciones, etcétera. Entonces es muy reciente cómo ha habido un cambio desde esos pequeños archivos que eran totalmente inmóviles hasta un paradigma totalmente entregado a la transparencia pública. Ese es algo importante. En el tema de la documentación, pues, también es interesante cuando uno lee la literatura científica cómo es que la documentación a veces está, a veces no, y tiene que ver bajo qué entorno nace la documentación y cuáles son sus misiones. Hay algunos autores que han considerado que es una disciplina totalmente ancilar de la teoría de la información y hay concepciones encontradas en ese momento. Pero por lo menos es importante recordar lo siguiente. Uno de los teóricos que bautizó la documentación como una disciplina pues fue Paul Otlet. Hace al menos 90 años que se presentó esta primera obra que ha sido totalmente relevante para la epistemología de la documentación y simplemente traería a la memoria el hecho de que es una obra que nace de una necesidad geopolítica de su momento. Esa necesidad pues fue el contexto de la Guerra Mundial y en ese entorno es donde se empiezan a fraguar necesidades de información. Muchas veces olvidamos estos contextos sociales que dan pauta a los cambios en las disciplinas y en el caso de la documentación pues es esto. La documentación, ¿cómo podríamos entenderla? Brevemente, pues yo quiero por acá leerles la definición que dio en 1934 Otlet. Para él entendía documentación como el uso de todas las fuentes gráficas o escritas en nuestro conocimiento que están contenidas en documentos de todo tipo, aunque principalmente en textos impresos. En esta definición de Otlet ya está implícita una preocupación epistemológica y nociológica. Cómo hacer que la documentación, a través de lo que los mensajes que guarda, se convierta a la postre en una forma de entender la realidad de la información. Esto es prácticamente una de las preocupaciones principales que hay. En la documentación, por supuesto que hay problemáticas metodológicas y filosóficas que se derivan de cómo entender la universalidad de las colecciones, cómo entender la congregación de repertorios, la estandarización de los métodos, la cooperación internacional. Son problemáticas que han dado mucho que hablar dentro de la epistemología de la documentación. Otra de esas disciplinas que es importante evocar, pues es el de la ciencia de la información. Les reitero, es interesante que en la literatura científica de este respecto no siempre se considera la ciencia de la información como parte de. Por lo menos aquí sí nos interesa tomar en cuenta que la ciencia de la información está fraguada también desde acontecimientos cardinales, ¿no? La Segunda Guerra Mundial con Vannevar Bush y Norbert Wiener, que son dos autores muy interesantes, aterrizaron la preocupación por la información en un contexto donde la guerra demandaba enormes necesidades de información y también es en la ciencia de la información nace fraguada dentro de la ciencia de la computación y dentro de un cúmulo de interdisciplinas que están en ese esquema que les comparto. Es decir, estas disciplinas no nacen por generación espontánea, sino que nacen optimizando un conjunto de preocupaciones heterogéneas de distintas disciplinas que suman prácticamente una necesidad compartida. En este sentido, la ciencia de la información pues es una disciplina que desde los años 60 se consideraba en formación. Han pasado los años y todavía en la literatura que podemos encontrar hay todavía esta complejidad interdisciplinaria que, salvadas todas las proporciones, sigue exigiendo tomar postura epistemológica sobre cuáles son los requerimientos para declarar ciencia o técnica la ciencia de la información. Hay autores que sería importante recuperar para dar a conocer cómo es que la ciencia de la información aún hoy sigue siendo motivo de disputa nociológica. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo? Pues prácticamente porque son distintas formas de concebir los componentes que tiene la información desde sus distintas necesidades con un usuario. Entonces, sería interesante también retomar qué ha pasado con estos posicionamientos sobre la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad que hay para hablar de la ciencia de la información. Les dejo esa pregunta. Otra de las disciplinas que nos interesan pues, tomar en cuenta tiene que ver con la museología y muchas personas me dirán aquí, oiga, ¿por qué pone la museología? La museología no es más bien una disciplina que pertenece a las ciencias
sociales. Pues la verdad que es un tema que nos puede llevar a un atolladero bien interesante, pero si solamente nos enfocamos en concebir a los museos para empezar como depósitos documentales, ahí sí podemos hacer la pregunta sobre su pertenencia a las ciencias de la información documental. A muchísimas personas nos encantan los museos, hasta hay un Día Nacional de los Museos, en los estados declaran una noche para los museos. Sí, todo eso está muy bien. Sin embargo, si hacemos ese repliegue epistemológico en el que estamos hoy, pues podemos preguntarnos cuál es esa herencia que tienen estas instituciones que nos interesa enfocar ahora como algo de interés epistemológico para las ciencias de la información documental. Ya esto lo que podemos decir es que hay enormes fricciones que tiene la museología con las ciencias de la información. Por esto mismo que les he dicho, como son depósitos documentales, pues hay que tomar en cuenta que reafirman una interacción con lo que se custodia, con lo que se conserva, con lo que se da a conocer y con lo que se difunde. Porque vistas desde un punto de vista informacional, los entes y los objetos que constituyen un museo pues son entidades informativas, entidades informáticas. Entonces por eso es importante traerlo. Los museos tienen una antigüedad, nacen como una herencia cultural de la modernidad occidental y al día de hoy pues ya ha habido nuevos modelos epistemológicos donde incluso ya se han abierto nuevas formas de concebir los museos. De un museo estático a la orden, digamos, de los antiguos regímenes, se ha mutado ahora a museos comunitarios, ecomuseos, etcétera, que lo que hacen es reafirmar otra forma de entender esa información, pero al servicio de las necesidades sociales que tienen determinadas comunidades. Es decir, los museos pues son prácticamente unos entes que tienen mucha importancia para hablar de la democratización social de la información. Hay debates, por supuesto, epistemológicos, y aquí solamente paso lista de algunos, ¿no? Porque la museología, bueno, no sé de quienes están hoy aquí acompañándonos, se dedican a la museología, o han participado en curar algunas exposiciones, o simplemente les gusta ir de paseo algún día de la semana pues a visitar sus museos favoritos. Solo que ahora recordemos cuáles son esas fricciones epistemológicas que hay en la museología. Hay autores que se niegan rotundamente a afirmar que la museología es una ciencia. Hay también otras posturas que lo que hacen es consolidar una respuesta sobre que hay ciencia y hay técnica en los museos. Y por supuesto que no todas son concepciones que se comparten. Hay para empezar una fricción entre la museología y la historia, y esta tiene sus antecedentes. Esta fricción se puede entender desde cuáles son las narrativas que legitiman los museos a la hora de estar compartiendo exposiciones. Es decir, hay una problemática sobre cómo se evidencia una narrativa, entre comillas, oficial u otra narrativa alternativa sobre determinados acontecimientos o sobre determinados entes documentales que hay a la exposición de los visitantes. Esta es una fricción enorme. No es la única. También hay una fricción entre el llamado patrimonio y los museos, porque es muy compleja. Si consideramos, por ejemplo, que hay patrimonios que son herencia, hay concepciones donde dicen por qué precisamente esas herencias tienen que ser parte de tus museos, por qué ponerlos al alcance social. Es decir, hay cuestionamientos en torno a por qué los museos tienen que institucionalizar la memoria necesariamente y no solamente custodiar. También hay otra fricción entre la llamada museografía, con G-R-A-F-I, museografía, y la museología, con logos. No solamente es una diferencia fonética o gráfica, sino que también es una diferencia de fondo entre los teóricos de la museología y la museografía, pues llegan a encuentros interesantes porque algunos consideran que la museología se debe de encargar sobre el estudio, la investigación de los entes que se dan a conocer los museos, mientras que la museografía suele atender a cuáles son esas técnicas comunicativas para mejorar el mensaje a nivel semiótico, semiológico con el visitante. Entonces, hay fricciones que finalmente no se pueden como resolver solamente en algo muy rápido. Bueno, estas son al menos 5 disciplinas que convenía necesariamente que abordar, y ahí en ese pues es un diagnóstico estructural sobre pues cuáles son las disciplinas que ahorita les acabo de comentar, los objetos centrales que hay de por medio, los enfoques principales y los paradigmas que hay de por medio. Muy bien, ya les hablé de esa epistemología, grosso modo, pero en sí, ¿cuáles son esos alcances sociales que tienen todas estas disciplinas vistas desde su impacto antropológico? Por lo menos podemos situar 6 características donde tienen un impacto palmario y evidente en la vida y nuestras circunstancias. Yo diría aquí solamente algunas, y ya ustedes pueden agregar otras más que se les ocurran o que ya tengan muy identificadas. Pero por lo menos podemos comenzar de manera muy esquemática a decir que la propia vida cotidiana está inmersa con estas disciplinas. Lo que hacemos día a día, la hiperconectividad, esta misma conferencia, la línea que se requiere, el wifi al que está conectado, el lugar donde están situados, si están en su área de labores, pues gracias a una red, gracias a su vida cotidiana, pues se dan cuenta que estamos haciendo, pues reconstruyendo la episteme de las ciencias de la información a través de este propio medio. Y no es lo único. También en la vida cotidiana, las imprentas, las impresoras, los requerimientos que suelen tener las oficinas, pero también los celulares, toda esta forma de entender la información ya está normalizada, ya está
presente y constituye nuestro día a día. Es decir, ya nos hicimos con la tecnología y a veces las sociedades, como dicen algunos psiquiatras y psicólogos sociales, pues ya prácticamente estamos sobrellevando y exagerando el uso de esta tecnología en la vida cotidiana, con riesgos catastróficos. Otro aspecto que conviene pues evocar es el de la ciencia y la tecnología. Muchas veces grandes investigaciones que se hacen terminan impactando en la comercialización de recursos y de servicios de información. Y antes que exista pues esa comercialización, esa producción, tuvo que existir pues una investigación de por medio. El GPS, por ejemplo, pues previamente que se convirtiera en un elemento pensable de los teléfonos celulares, pues por lo menos 6 décadas antes formó parte de una investigación militar para situar eventualidades y geoidentificaciones de determinados entes de un estado de por medio. Lo mismo el internet, los drones, los ordenadores, antes de que se conviertan en una entidad que se comercialice y se conviertan en parte de la vida cotidiana, previamente tuvieron que pasar por ese filtro de la investigación pura y dura de las ciencias de la información documental. Entonces, por eso decimos y por eso digo que hay un alcance enorme de las ciencias y la tecnología. Ahora bien, en el tema de la economía de mercado hay que reiterar algo que ya lo conocemos. La información se ha convertido, para bien o para mal, en el petróleo de nuestros días. Por otro lado, mucha información también ha comprometido la vida cotidiana a nivel ya de sus temas y contextos jurídicos y legislativos. Prácticamente hasta hace un año y medio, la Unión Europea hizo el primer reglamento de la inteligencia artificial, después de prácticamente 2 quinquenios de desarrollo científico sobre la inteligencia artificial hasta hace poco. México, ¿cómo estamos? Pues no ha habido ni siquiera una puesta de acuerdo en el Senado sobre qué tipo de regulación haremos sobre la inteligencia artificial, por solo mencionar un caso de impacto de las tecnologías que tenemos hoy día en nuestra vida social. Ahora bien, en el medio ambiente, inevitablemente, las producciones que requieren información, pues también como los celulares, poco a poco se convierten en una chatarra tecnológica y a la postre, pues generan un impacto ambiental catastrófico. Nuestros imaginarios sociales, bueno, pues en la década de los 60, toda la literatura cyberpunk, no sé si acuerden ustedes de Isaac Asimov o estos autores que hacían divulgación de la ciencia con esquemas y cosmovisiones que parecían en ese momento sacadas de quicio, pero hay muchas ideas, ideales tecnológicos que se imprimieron en esos registros literarios, culturales y artísticos que llegaron a nuestros días y que ya los vemos más realistas que nunca. Y hay ciertos autores que se han dedicado a la investigación sobre la cultura, la sociedad, el pensamiento, como Peter Sloterdijk, que prácticamente nos advierten que estas tecnologías de la información han tenido un gran impacto en cómo están moldeando una época. A esta época la han llamado posthumanista. Quizá hayan escuchado hablar de este mote posthumanista, pero es cómo están siendo transformadas las relaciones humanas y cómo están siendo transformadas las relaciones mundo-ser humano a través de la mediación de las tecnologías de la información. Ahora bien, todos estos alcances sociales son oportunidades vistas desde otro punto de vista, porque a raíz de todos estos elementos que están fraguando nuestro ecosistema de información, nuestro ecosistema de vida, nuestra circunstancia, en definitiva, están requiriendo la participación de un profesional de la información diferente, situado, ya no solamente del bibliotecario, del archivista, del museógrafo que solamente se dedicaba a una sola cosa. Aquí viene otro punto, porque tenemos que hacer esta reflexión importante sobre ahora hacia dónde queremos ir con estos nuevos regímenes tecnológico-digitales de nuestro siglo. Aquí viene algo importante a dónde situarnos, pues que yo apuesto que quienes estamos aquí, pues de alguna forma tenemos alguna preocupación, alguna dedicación sobre la realidad informacional de nuestros días. Y sé que hay personas que ya tienen muchísima más experiencia, que me da gusto que estén aquí, que pueden aportar algo más. Han visto cómo ha evolucionado este entendimiento del profesional de la información desde décadas de los 80s, 90s hasta nuestros días, porque es bien interesante este posicionamiento que nos proponía José López Yepes a finales del siglo pasado. José López Yepes, que también es un referente para quienes nos hemos dedicado a las ciencias de la información, decía en 1998, como se avecina la irrupción de las tecnologías digitales, se va a generar un nuevo ser humano que se le puede llamar como el Homo digitalis, pero a partir de ese cambio en la configuración de su realidad antropológica, sumada a las nuevas necesidades y al nuevo contexto social, dará lugar a la pertinencia de un nuevo agente que pueda catalizar todo esto. Y a ese agente lo llamó el Homo documentator. El Homo documentator era esa expectativa de un nuevo agente capaz de educar, capaz de generar arquitectura y diseño de nuevos entornos digitales y que también que pudiera convertir preocupaciones de carácter técnico a resoluciones o posicionamientos éticos sobre la información. Entonces, este nuevo artífice, pues sería importante, ¿no? Yo creo que ustedes y yo, pues de alguna u otra forma estamos siendo partícipes de esta construcción de la realidad informacional. Entonces, aquí llegamos a algo crucial. Yo voy a hablar de un par de retos que me parecen bien identificados, pero yo les preguntaría, incluso si alguien quiere encender su cámara o no encenderla y hablar un poquito, ¿cuáles son esos retos que consideran que existen frente a las ciencias de la información? ¿Cuáles son?
que hay, cómo está pasando este pleno 2026 y cada ratito escuchamos, así sean en redes sociales, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de posgrado, si es que están haciendo investigación, o incluso con algunos de los estudiantes, si es que dan clase. Hay muchos desafíos de distinta esfera. Entonces, gracias, buenos días. Sí, me parece muy interesante el tema que está tocando y es algo que yo ya me venía cuestionando, que los cambios que yo consideraría que podrían estarse ya haciendo para esta nueva profesión o estos nuevos profesionales de la información o los que están más bien estudiando ya sea la museología, la archivística o la bibliotecología, yo creo que es cambiar los planes de estudio. Las ciencias duras podrían entrar en los planes de estudio, hablando de matemáticas, hablando de la computación, porque es muy fácil para un computólogo, a una persona que estudió computación, absorber lo que nos ofrece la bibliotecología, la archivística o la museología, pero yo creo que para un bibliotecario no es tan fácil absorber lo que ya aprendió alguien en el de la computación. ¿Por qué? Porque estamos ante una máquina que maneja un lenguaje muy especializado y que pues a aprenderlo de raíz sería mejor para nosotros, estaríamos mejor preparados, yo creo. Esa es mi opinión y me gustaría saber cuál es su opinión de esta modificación en los planes de estudio. muchas gracias, Noé, por animarte a participar. Y voy a retomar justo estas palabras que has dicho, que estas nuevas necesidades del momento demandan una formación desde los planes de estudio. Yo coincido totalmente con este punto de vista y es uno de los retos que tenía previsto para compartirles al final, pero vámonos directo a ese. ¿En qué medida es un reto? Pues es un reto tal como lo manifiestas, ¿no? Es un reto disciplinario, porque a veces los planes de estudio se van solamente por una recta, solamente por un camino, y la mayoría de los casos se dejan fuera estos contactos interdisciplinarios. Esta expresión del Homo documentator, pues en el fondo estaba advirtiendo que necesitamos tener contacto en tanto profesionales de la información con otros profesionales. ¿Cuántas veces ustedes no tienen un requerimiento informático y no sabemos cómo resolverlo? Y es ahí cuando tiene que existir pues esa colaboración. Pero ¿qué tan normalizada existe la colaboración disciplinaria y profesional en las ciencias de la información? Es una pregunta que les dejo también. Pero en definitiva es un reto. ¿A quiénes corresponde esto? Pues para empezar a las instancias educativas, a las instituciones de educación superior que imparten, que en México ya no son pocas. Hace, por ejemplo, desde que se hace las primeras licenciaturas, que primero fueron técnicas en San Luis Potosí, luego ya Ciudad de México, ya después fueron eclosionando más y más, pero lo que tenemos hoy día, ya tenemos distintas ofertas educativas y es bien importante retomar esto que comenta Noé, porque sin este contacto interdisciplinario en los planes de estudio, pues el profesional que egrese pues tendrá un perfil muy especializado, sí, pero con poca práctica y, todavía peor, con poca sensibilidad interdisciplinaria. Porque es ahí el profesional de la información, como decíamos, es artífice de una realidad informacional, pero esta realidad es muy complicada, por lo que se requiere tener previsto otros elementos. Y además del educativo, pues hay otros más. ¿De qué forma organizar todos estos desafíos que pueden ir apareciendo? A esto es lo que le he llamado como arquitectura, ¿no? De desafíos, porque son muchos y hay que más o menos irlos acomodando en categorías, en columnas y demás. Por lo menos, el tema que ya veníamos advirtiendo, cómo es que la consideración de la tecnología y los macrodatos pues son realmente un desafío para lo que nos toca hacer como profesionales de la información. Pues resulta bien importante potenciar el uso efectivo de las tecnologías de la información para usos pedagógicos. Ya hoy día las bibliotecas digitales ya no son lo que eran hace 20 años, ¿no? Que eran difíciles de construir, que requerían prácticamente mucha preparación informática, sino que ya ahora hay tutoriales, incluso hay formas de que una inteligencia artificial te asista para generar una biblioteca digital. Y no hablamos de cosas complicadas, pero por lo menos saber, poder asesorar, dar las indicaciones a una persona usuaria que llegue y te dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es generar una biblioteca de tal comunidad o quiero generar un archivo digital que ayude a mi comunidad rural o a mi comunidad agraria a tener este tipo de documento custodiado. Es ahí donde tenemos que pensar en que hay muchas comunidades de la información que tienen necesidades de la información muy específicas y por lo mismo hay que aportar desde nuestros conocimientos técnicos, desde nuestras metodologías, algo a propósito de esa necesidad. Todavía se sigue hablando de la alfabetización informacional y este es uno de los temas que podemos discernir como principales para esos desafíos. Muchas veces todavía tenemos esa preocupación y muchas veces pues hay que saber cómo a los llamados nativos digitales son muy buenos, a excelentes, impecables usuarios de redes sociales, pero hay ciertos bemoles a la hora de pedir que se apoyen en otro tipo de usos de esa tecnología, usos educativos, usos pedagógicos. A eso es a lo que voy. Este desafío desde luego que no es nuevo, el de la tecnología y los macrodatos, sino que ya desde los años 80 se comenzaba a visorar que son totalmente importantes utilizar
la tecnología para usos específicos que fueran a construir una mejor sociedad. Ahora, hablar de las bibliotecas digitales pues también resulta ser quizá muy repetitivo dentro de estas charlas donde se habla de nuevos retos educativos, pero yo aquí al menos lo traigo con un sentido diferente. Es un reto hacer bibliotecas digitales en la medida pues que necesitamos ser capaces de generar nuevos productos de la información. Y es aquí donde también, no solamente el profesional de información, pues el Homo Documentator debe ser alguien excelente formador de recursos teóricos o de un capital académico, sino que también esa misma sensibilidad de la que se ha estado hablando también tiene que estar abierta a ofrecer productos o productos de información. Son muy pocos los recursos, por ejemplo, las plataformas o sistemas de información que se han consolidado en Latinoamérica. Hay pocos recursos que se han dado en las universidades que son gestadas como una preocupación de bibliotecas o de sistemas de información. Hay 2 o 3 que se han generado en México, que sean pocas, pero han generado mucho impacto. Ahora, el tema del Big Data, que también ahí les pongo, pues también es un reto porque hay que saber cómo regular, cómo modular y también saber aterrizar esa magnitud de datos en usos específicos, pues que sean mejores, ¿no? No sean usos no debidos o usos ilegales de ese Big Data, sino que sean prácticamente imprescindibles para una construcción social que aporte a las investigaciones de impacto social. Por eso es que es un reto saber cómo construir esa Big Data de cara a una necesidad de una investigación que tenga carácter y relevancia social. Ahora, hay también dentro de esta misma tecnología hay una que engarza ambos, que es el del tema biotecnológico. Hoy día, pues la investigación científica, pues hay muchos documentos sobre cómo recuperar información, pero dentro de la biotecnología, pues hay una necesidad muy evidente del uso eficiente de servicios informacionales que proveen los científicos. Y es aquí donde se engarza la tecnología con lo ético. Hay investigaciones biotecnológicas que se han cuestionado cuál es su estatuto ético de realización. Y por eso mismo yo creo que el profesional de la información no es que se convierta en un espectador que vea cómo se desenvuelve un problema frente a sus narices, por decirlo de una manera muy directa, ¿no? Sino que considero que el profesional de información debe tener herramientas de disquisición ética, de resolución ética y también de compromiso deontológico para saber precisamente cómo posicionarse a ciertos dilemas éticos de investigación, porque hay participación. Y otro desafío que he puesto ahí es el combate al plagio y a la honestidad intelectual. Hoy no voy a repetir algo que ya se sabe mucho, pero por lo menos sí me gustaría evocarlo un poco, y es que a raíz de la explosión de la inteligencia artificial ya han existido pues ya intereses económicos detrás de la producción en masa de artículos no científicos. Hace un par de años, el consorcio internacional se llama Wiley, publicó literalmente una carta donde hace un posicionamiento público donde retira a cientos de artículos que se publicaron en sus revistas porque fueron cosechados por las llamadas paper mills, que son fábricas que producen de manera ilegal y fraudulenta artículos hechos por propia inteligencia artificial. Entonces, eso está comprometiendo a la propia investigación y al compromiso intelectual de científicos. Y en eso mismo considero que el profesional de la información pues no ha de hacerse para atrás ni mantenerse al margen, ni mantenerse tibio, sino que ha de tener pues un posicionamiento ético conforme a derecho y que sepa muy bien asesorar y mantenerse frente a estas eventualidades que nos está pasando en nuestros días. Y esto se relaciona también con otros puntos que están ahí en la pantalla. La privacidad y el manejo consentido de la información es importante, porque hoy los datos personales son un tema de nuestros días que involucran dimensiones éticas, jurídicas y sociales. Y ahí también hay que tomar en cuenta que hay riesgos psicológicos, riesgos jurídicos en la difusión de datos no consentidos. Entonces, es importante que este tema, como es un reto en sí, sea atendido debidamente por el profesional de la información. Y sin duda, el que ya viene a continuación, pues hay un desafío ético en todo esto. O sea, hay desafíos éticos en la inteligencia artificial, pero también hay desafíos éticos en prácticas museísticas. Hay desafíos éticos en las actividades bibliotecarias, en qué información se da, en cuál no, cómo se consolida una información que se puede divulgar, otra que se puede documentar. Son desafíos éticos. Por supuesto que las deontologías del profesional de la información deben estar situadas por disciplina y también por actividades y por ecosistemas, pero ahora solamente dejémosla como un reto general. Ahora bien, el tema de la sociedad y cultura, pues podemos ahí englobar una expresión de las autoras más importantes que yo consideraría, ¿no? Una maestra en términos de su aportación a las ciencias de la información documental, como es Estela Morales Campos. Hay una expresión que quizá ustedes conocerán mucho, el de la llamada infodiversidad. Yo la traigo a cuento, no para explicarla, no para detallarla, sino simplemente para caracterizarla, porque ella la llegó a definir como sigue. Les voy a compartir la cita. Un elemento en el cual los derechos sociales son parte de la educación y como parte del apoyo de las bibliotecas en la formación de los seres humanos. Así llegó a definir Morales Campos la infodiversidad. ¿Y por qué es un reto? Yo lo propongo como un reto porque hay que integrar las demandas sociales que tenemos en nuestros días a precisamente esa nueva formación del ser humano, esa preocupación por los seres humanos, desde la misión que tiene el bibliotecario, desde las posibilidades que se pueden hacer en los nuevos museos, en los ecomuseos, los museos comunitarios. También tomar en cuenta que ya la infodiversidad está creciendo mucho.
O sea, también hay una bibliodiversidad enorme, nuevos formatos. Ya lo que era hace 100 años en formatos impresos, pues ahora ha mutado a la pertenencia, la pertinencia de nuevos formatos, donde ya pues hay en un mismo PDF puede haber hipervínculos para videos, puede haber también formas para hacer más grande, más pequeña la letra, es decir, ha mutado. Entonces, eso constituye también la infodiversidad, saber cómo los regímenes de información van cambiando poco a poco y por lo mismo hay que partir de una comprensión, de una explicación y también de una transformación de ese entorno. Entonces, es importante tomar en cuenta cómo todos estos retos que les he hecho mención nos llevan hacia un punto de vista diferente de las ciencias de la información. Todo esto apunta hacia algo. O sea, la primera etapa que compartí de este recuento de las disciplinas, cuál es su episteme, después en un segundo momento sobre cuál es su alcance social y ahora que vemos los desafíos, hay que entenderlo como algo que está apuntando hacia determinada dirección. Y tiene que ver evidentemente con cierta resistencia, porque muchas veces las epistemes también son cambiadas por necesidades que se dan a través de marcos de producción globales. Es ahí donde tenemos que ver hacia qué dirección se intentan llevar también las preocupaciones y la agenda de las ciencias de la investigación en este momento. Hay por lo menos una enorme fascinación que se da en muchos consorcios informacionales para que toda esa misma producción que se hace de información, después de que se pagó para que se produzca, después de que se pagó para que se dictamine, después de que se pagó para que se revise, después sea pagada para que se conserve y se difunda. Es decir, estamos en un momento donde se actualizan esas preocupaciones que ya venían desde los años 80 y 90 con la llamada crisis de las revistas. Ahora simplemente ha mutado y el mismo capitalismo de datos pues está teniendo una enorme presencia en nuestros días. Esto es un debate y no solo epistemológico, sino también es un debate ético y político. No me voy a centrar tanto en lo ético y en lo político, sino en al menos lo epistemológico. Necesitamos revisar nuestras prácticas, en tanto profesionales de información, para por lo menos ir identificando cuáles son esas demandas que están siendo recurrentes en nuestro día a día, en nuestra labor profesional, porque en cuanto identifiquemos esas prácticas, será más fácil identificar cuáles son los retos que vienen ahí. Y si se dan cuenta, ya el reto no solamente es tener la capacidad técnica, porque incluso muchos empleos que se dedicaban a, por ejemplo, al catalogador, ya esos empleos han sido sistematizados y sustituidos por máquinas que pueden hacer esa misma operación técnica. Ahora yo creo que el Homo documentator que les hacía mención hace un par de minutos, hay un cambio en eso y es la expectativa ahora es que no solamente tengamos el conocimiento técnico, la capacidad técnica, sino que ahora de verdad viene la preocupación y la atención filosófica. Por eso es que la filosofía es tan importante en nuestra práctica. Así sea que yo no me sepa de memoria los diálogos de Platón, eso no importa. Así sea que yo no me sepa quién fue Aristóteles o cuáles son las distintas épocas, no interesa tanto eso. Lo que interesa más bien es tener el rudimento de la forma, tener la forma de encarar una determinada realidad y manifestarla en formas de preguntas filosóficas. El filosofar de una disciplina no te exige ser especialista en esa misma disciplina. A lo que voy, que ahora que hemos visto estos desafíos, ahora hay que sacarle provecho pues a una sensibilización nueva de nuestras ciencias de la información documental de cara a nuestra nueva época. Hay ciertas palabras que me gusta citar en clase que son de León Olivé, un gran epistemólogo mexicano que básicamente decía que la ciencia, la tecnología y la tecnociencia pues son herramientas indispensables para el desarrollo social y por lo mismo no hay que perder de vista esto en las ciencias de la información documental. Son herramientas que ya están en nuestro arsenal, en nuestro corpus metodológico. Hay que reconocer cuáles son esos tesoros que tenemos dentro de nuestra propia disciplina y que están siendo demandados en otros ámbitos de la vida social y que podemos tener verdadera participación e injerencia en esa construcción de una realidad social que por lo menos esté utilizando ya todo esto que se da de manera tan natural, tan normalizada como es el llamado capitalismo de datos, pero intentando llevarlo hacia otro lado. Entonces, esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Ahora estamos ante esta necesidad, ¿no? Ya para ir cerrando, pues ahora dónde llevar todo esto, ¿no? Si ustedes me preguntan qué hago ahora con estas bases que les he venido comentando, pues hay que saber navegar en la infósfera a sabiendas de los retos y desafíos que uno puede enfrentarse, ¿no? Por utilizar la metáfora de la navegación, pues hay que saber prácticamente identificar las tempestades, como estamos viviendo hoy, y también identificar cuáles son nuestros baremos y nuestra dirección, o sea, frente a las tempestades que vengan, frente a las nebulosas, frente a las oscuridades que pueda haber en esta disciplina y en este momento turbulento, pues no hay que perder de vista cuáles son las direcciones y las directrices que tienen las propias ciencias de la información documental. Entonces, tomemos en cuenta esto, no hay que perder de vista pues que sí hay pues esa presión por parte de necesidades corporativas hacia donde se intenta llevar el uso de datos. Eso es inevitable, no podemos ocultar, pero precisamente hay que recolocar el deber del profesional de la información frente a eso, ¿no?
saber situar los distintos derechos, el acceso abierto, la infodiversidad que ya comentábamos, de cara a este momento. Entonces, ¿son desafíos muy gruesos? Sí. ¿Son fáciles de solventar? Yo creo que no. Sin embargo, es importante tomar en cuenta los orígenes de nuestras ciencias, de las ciencias de la información, aterrizar sus alcances, nunca perderlos de vista y pues identificar hacia dónde queremos ir. Ya tenemos el cúmulo, como les decía, de saberes, de técnicas, pero con eso no basta. Con eso no basta hoy ya necesitamos formarnos y formaremos distintos profesionales de información de cara a este momento que vivimos. Eso simplemente es lo que les he reiterado, ¿no? Los nuevos desafíos que tenemos previstos, pues involucran a gobierno, sociedad, academia y al sector privado, y por supuesto que es importante sumar a esta sociedad del conocimiento de las que les comenté al inicio, pues tomar en cuenta que es ese marco histórico disciplinar que tenemos, que no lo podemos hacer a un lado, y que por lo mismo ese marco hay que apropiarlo, hay que tomarlo, hay que entenderlo y hay que explicarlo, y también hay que llevarlo hacia las nuevas latitudes en las que estamos. O sea, no dejarlo ya vegetar, sino refrescarlo en la medida de las posibilidades y actualizar la disciplina. Nuestra disciplina tiene la bonita característica que es totalmente dinámica, acorde a los momentos, y por lo mismo hay que estar muy al tanto de lo que estamos haciendo. A veces se piensa que, por ejemplo, en el archivo, a veces hay mucha gente que dice, ay, el archivo, y te ofrecen esa microexpresión de, ay, qué aburrido, pero no se dan cuenta que en el mundo del archivo, pues prácticamente está protegida una dimensión humana muy importante, como es su dimensión histórica. Entonces, vean ustedes, solamente por dar ese caso, donde lo que necesitamos es revalorarnos a nosotros mismos como profesionales de información, y también, pues, levantar la cara y entender que estamos en un momento convulso, pero eso no tiene por qué limitarnos a seguir haciendo una práctica científica, buenas técnicas, es decir, tenemos todo un cúmulo de saberes que ahora hay que recuperar. Esa es la clave. O sea, de nada sirve decir que hay muchos desafíos en este momento si no hacemos nada con todo lo que sabemos. Yo les reivindico, hay que tomar en cuenta que estamos en un momento para replantear lo que queremos, y pues la disciplina que tenemos hoy, pues hay que sacarle lo bello que tiene y pues reivindicarla, ¿no? Sumarla y colaborar con otras disciplinas. Ahora sí, muchísimas gracias. Les dejo mi contacto. Ahí aparece el código QR donde aparece este escrito extenso y más detallado con todas las fuentes por si quieren seguir leyendo, y quedo a sus órdenes por si hay alguna duda. Muchas gracias. Agradecemos la participación tan relevante que hemos tenido del maestro Ramsés, donde nos ha permitido llegar a un ejercicio de reflexión respecto a esta apasionante profesión y sobre todo a las disciplinas que involucran las ciencias de la información documental, y sobre todo el contexto de la sociedad del conocimiento, los alcances, sus retos y su impacto social. En alguna de las conclusiones del maestro Ramsés, justo era lo que él señala. La sociedad del conocimiento debe ser adaptativa, no debemos traer moldes o modelos quizá de estas corrientes europeas, sino más bien adecuarlo hacia nuestra realidad en un ámbito federal, estatal, institucional, que sin lugar a dudas hoy es una de las reflexiones que nos deja este ejercicio y este enriquecimiento de conocimientos y saberes a través del maestro Ramsés. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas, sin omitir el agradecimiento continuo, constante hacia el maestro Ramsés por aceptar participar en este programa de capacitación de nuestra universidad, y que desde el estado de Guanajuato él nos hace llegar estas reflexiones. Si alguien gusta hacer una pregunta, podemos leerla mediante el chat o levantando la mano a través de la plataforma. Le damos el uso de la voz a nuestro participante Noé de la Rosa. Sí, hola. Una pregunta. ¿Sabes si parte teórica, ya que hablaba de la infodiversidad, se está cuestionando esta explosión de información en el aspecto de práctica? Por ejemplo, pongo un caso nada más. Uno entra a la biblioteca digital de la UAMX y para entrar, bueno, hay que loguearse para poder entrar a sus bases de datos contratadas. Y luego, si uno entra a las bases de datos, ya estando ahí las bases, pues son multibases, ¿no? Y para poder aprovechar al máximo esas bases de datos hay que loguearse ahí también. Y luego, pues usa cada plataforma de biblioteca digital, utiliza pues diferentes herramientas, ¿no? Unas más austeras, otras mucho más complejas. Esto desde la teoría se está cuestionando para hacerlo, no sé, a mí me parece a veces abrumador, pero no sé en la teoría si se ha cuestionado esto, si esa es la ruta que hay que seguir, esta diversidad, digamos, hacerlo todavía más manejable. Gracias.
Gracias, Noé, por la cuestión. Sí, se está reflexionando, cuestionando desde por lo menos dos dimensiones. Una que te recomendaría este ensayo que es buenísimo de Byul-Chul Han, se llama Infósfera. Breve, accesible y sistematiza muchas de las preocupaciones que después se dan en ámbitos ya académicos más especializados, pero yo comenzaría por ahí, por esa reflexión sobre lo que tú has dicho, esta explosión de la información. Ahora, en un segundo nivel, sí, también se han publicado muchas obras. Yo luego estoy monitoreando, por ejemplo, las obras que salen en la UNAM, que es como mi referente, que se dan en el Instituto de Investigaciones sobre la Información, en el IBI. Y ahí recientemente han publicado obras colectivas sobre la infósfera, sobre la infodiversidad. Hay una caracterización de esta explosión informativa, porque no solamente ha habido esta explosión informativa de papers, que existe ya desde, bueno, el origen de la bibliometría tiene que ver con esta explosión desde los años 70, 80, pero ahora hoy día también existe esta nueva caracterización de qué elementos tienen todas estas informaciones en todas las distintas plataformas, ¿no? Así sea en la World Wide Web o los submundos, ¿no? Porque pupula información en la Deep Web, que también ha habido investigación. No es tan popular esta segunda, pero al menos en la primera sí hay. Entonces te respondo así, sí, sí hay investigación, sí hay reflexión desde ámbitos filosóficos, desde ámbitos de las ciencias de la información, desde los marcos que ya les comenté, y pues recomendaría asomarse a la producción que tienen estos ensayistas y también pues asomarse a lo que hay en las universidades, ¿no? Pues hay que también releer lo que hacen nuestras universidades. Yo aquí ignoro mucho el catálogo bibliográfico de la UMX, pero ahí está Martín, ahí le pueden consultar si es que hay algo a propósito de esto, para que al menos les dé también la ruta de lo que produce su propia universidad. Pero es importante seguirlo reflexionando y hoy mismo hemos comulgado con esa reflexión. Muchas gracias. A ti. Como lo señala el maestro Ramsés y en seguimiento a esta duda del compañero Noé, lo que podríamos señalar quizá en la experiencia del manejo administrativo referente a bases de datos y licencias, creo yo que ese es el principal motivo de reflexión referente a la duda que plantea el compañero Noé. Efectivamente, desde la propia dirección de archivos estamos a nada de afiliarnos ante la Asociación Latinoamericana de Archivos y ellos cuentan con una base de datos llamada Sidra, donde efectivamente para miembros activos tenemos que loguearnos. Sin embargo, también existe una serie de material de acceso libre donde esta plataforma es accesible y es viable el hacer la consulta de la información que contiene. Pero en ese alcance, en el ámbito de nuestra universidad, de nuestro contexto, sí podría señalar que depende mucho del carácter de formalizar los permisos, la licencia y el manejo y uso de estas plataformas de instituciones externas a nuestra universidad, con el fin de poder acceder a esa información, a esas bases de datos especializadas, donde cada una de ellas cuenta con sus características particulares. Pero efectivamente, en el ámbito teórico, en el ámbito quizá práctico administrativo, es lo que podríamos comentar respecto a esta duda. Muy bien, gracias. Si no existen más preguntas, agradezco nuevamente a nuestro ponente por su participación, por su disposición de carácter honorífico en esta participación de su conferencia realizada el día de hoy. Y también agradezco a todas y cada uno de los servidores, servidoras universitarias que mostraron interés, realizaron su registro para participar en esta conferencia que esperamos sea de su agrado y que sobre todo enriquezca los conocimientos de estas temáticas que hoy en día estamos tratando de difundir y, como bien lo señaló el maestro Ramsés, apostando por la concientización, por el reconocimiento y sobre todo por la armonización y homologación de nuestras prácticas en el sentido de esta dirección, las funciones y atribuciones de la dirección de archivo, el poder replicar mensajes homogéneos para hacerlos llegar a todos y cada uno de ustedes. También aprovecho para invitarlos a seguir las conferencias, capacitaciones, eventos, cines, debates que van a haber en el transcurso del año referente al programa anual de capacitación y asesoría en gestión documental y administración de archivos. También no quisiera omitir los esfuerzos del equipo de trabajo de la Dirección de Archivo que hace posible este ejercicio de reflexión y de compartir estos conocimientos que nos compete a todos y cada uno de los hoy presentes. Estaremos dando la difusión de esta conferencia a través del canal del maestro Ramsés, pero también desde nuestras redes sociales los invito a que puedan seguirlos. Sin más que añadir, muchas gracias y les deseo a todos una excelente tarde. Muchas gracias.